Les queremos contar porque hoy es un día muy especial y queremos hacer un reconocimiento. Hoy es 29 de mayo y hoy hace 215 años que se fundó el Ejército Argentino. ¿Sí? Y quiero contarles un poco acerca de qué implica esto. No sé si tenemos primero video, cómo lo diagramaste, porque yo empiezo a hablar y no paro. Como vos quieras, si querés podemos ver un pequeño videito y después te lo dejamos ahí al costado. Y les voy contando. Sí. Síganme hasta el final porque hay un plot twist que creo que va a sumar mucho. Vamos. Si querés. Es tremendo. Pero sí, vos querías imágenes, ahí tenés imágenes. Yo le dije, Agus, ayúdame con las imágenes, que yo tengo algunas, que después les voy a contar porque tengo esas imágenes. Pero bueno, les quiero contar acerca de la historia del Ejército Argentino. Me parece que también merece una reivindicación porque hablamos siempre de los últimos 50 años, pero no hablamos de los 215 años de historia que tiene el Ejército Argentino, que fue muy loco cómo se fundó. Si bien fue por decreto, por la primera junta, el 29 de mayo de 1810, se fundó por reconocimiento a las personas que habían estado peleando por la patria desde las invasiones inglesas a esta parte. Ustedes piensen que en ese momento no teníamos nación, no teníamos ejército, no teníamos nada y simplemente eran jóvenes, hombres, vamos a decirles así, para no minimizarlos como nos piden los excombatientes, que decidieron luchar por la patria. Una patria que ni siquiera había nacido. Entonces, en la primera junta se estableció el nuevo gobierno patrio, el derrocamiento obviamente del virrey Cisneros y la creación del Ejército Argentino, que fue mutando. ¿Sí? Hoy el Ejército Argentino forma parte de las Fuerzas Armadas, dije. Pero son hermanas. Que incluyen obviamente a Fuerza Aérea y Marina. Es muy loco creer que en algún lugar se puede fundar una institución así, con tanta historia, desde el reconocimiento, porque generalmente el ejército surge desde la necesidad, porque el principal objetivo que tiene el ejército es defender, ¿sí? Si vos hoy preguntás o si jugaste alguna vez al Tácticas y Estrategias de Guerra, el TEG, fíjate que además del ataque, lo más importante es tener una buena defensa. Entonces, a mí me toca muy de cerca, pero te quiero contar qué fue lo que fue sucediendo a través de los años del ejército. Obviamente hoy hay otras ramas que si bien no pertenecen al ejército, como el Regimiento Patricios, como si digo algo malo, mi papá si me está mirando me va a estar corrigiendo, o alguno que me diga acá por el chat, pero... fueron otros regimientos, los granaderos a caballos que inauguró San Martín y demás, que los fundó él, fueron haciendo a la historia de nuestras Fuerzas Armadas. Durante años, la historia argentina se construyó basada también en la asistencia del ejército. Pero yo te quiero contar algunos aspectos que tal vez no vienen a tu cabeza, porque obviamente cuando hablamos del ejército nos aparece esto, hombres armados, marchas militares, banderas. Hay una parte del ejército que no se conoce y que en este momento te voy a contar. Primero, la función del ejército, esa que no conoces y esa que yo te puedo contar porque yo soy hija de un suboficial mayor retirado del ejército, ahí estamos, esa soy yo. Y cosas que recuerdo, más allá de todo, en principio que papá no era el que aparecía con ese uniforme verde que ves ahí, que se ve medio amarillento porque la foto es viejita, sino que papá era el que iba junto con sus compañeros a las 3 de la mañana, se levantaba y como él estaba en aviación de ejército tenía que hacer un vuelo sanitario para poder salvar vidas. Papá era el mismo que cuando se inundaban algunas provincias, él iba a repartir alimentos. Y yo me acuerdo, esto lo quiero contar, con las inundaciones de Santa Fe que yo me propuse voluntaria, él me dijo no. Y yo en ese momento me enojé, pues bueno, adolescente, decía no me deja ayudar. Y creo que papá lo que hizo en ese momento fue cuidar, porque nosotros creemos que vamos a repartir frazadas y vamos a repartir medicamentos, pero lo que sucede
puntualmente es que el ejército se enfrenta a situaciones tremendas, chicos, tremendas. Con Bahía Blanca pudimos tomar conciencia de las cosas que se han visto, cuerpos encontrados, un montón de cosas. Bueno, el ejército está ahí. El ejército está para defender el país, el ejército está para defender la patria, el ejército está para transmitir valores. Lo que pasa es que desde 1976 el ejército pareciera ser mala palabra. Hoy, fuera de todas las cuestiones que podemos criticarle a este gobierno, sí es verdad que se le está dando un lugar al ejército nuevamente. Estaría bueno que el lugar que se le da y el reconocimiento que se le da, porque hoy es el día, en principio, del ejército, pero también es del soldado de misiones de paz, y ahora les quiero contar también. Y no mucha gente lo sabe. No. O sea, no son días en los que, no sé, viste que Estados Unidos siempre se habla, Estados Unidos. Bueno, pero Estados Unidos, dentro de las cosas que tiene para su sociedad y el desarrollo de su país, reconoce muchísimo a sus Fuerzas Armadas. Total. Los días del veterano y los días tienen distintos días del ejército y demás, y la gente celebra, se reúne. Yo creo que hay algo incipiente ahí, digamos, en la Argentina que fue borrado con el codo por el kirchnerismo, pero que en un punto en realidad no se perdió. Te voy a contar una cosa. Sí. Perdón que te hice esta interrupción, pero para contar unas cositas, digo. En 2022 yo fui a la Argentina Vuela, que es un festival que cada tanto lo hacen, no sé si lo hacen todos los años, en algún momento se paró y demás. En 2022, era gobierno de Alberto Fernández, volvieron a hacer la Argentina Vuela después de no me acuerdo cuánto tiempo. Que es un festival, principalmente no es solo de la Fuerza Aérea, también el Ejército tiene, a veces se confunde, digamos, el Ejército también tiene aviones y más, Fuerza Aérea es otra subrama de las Fuerzas Armadas, pero digo, estaban todas, también creo que había de la Marina, digamos, de todo. Y que te muestran los distintos tipos de naves, muchas hacen demostraciones, piruetas, hermoso, todo. Sí. Se hace en la base aérea de Morón, en esa es la que capaz te suena porque es la que se fue a vivir Vidal, me parece. Vidal se fue ahí. Bueno, ese festival la verdad estaba repleto de gente, no podías caminar, no podías respirar. Habían tiendas que eran todas de veteranos con productos sobre la guerra de Malvinas. Yo de ahí tengo un pin que varias veces me lo elogian. Yo digo, me lo vendió un veterano en la Argentina Abuela. Es un pin era justo de parte de los 40 años de la guerra de Malvinas, por eso también fue tan importante la gente que fue. Yo creo que realmente la gente va a esas cosas. Bueno, otra anécdota. El año pasado, no sé si vos fuiste, cuando se hizo el desfile de Avenida Libertador, era una cosa impresionante. Una cosa maravillosa. O sea, eso no se perdió. La gente va a esas cosas. Hace poquito, 25 de mayo, el cambio de guardia. Vos ves las fotos aéreas y es un montón de gente la que va a eso. O sea, hay que fomentarlo más, pero hay un montón de gente y de todos los estratos sociales que va a eso. Y eso no se tiene que perder, o sea, pero Agus, a celebrar no a las fue así, ¿eh? Esto no siempre fue así. Yo lo quiero contar porque vos decís esto de Estados Unidos y a mí, yo les cuento, yo cuando me decían, ¿de qué trabaja tu papá? Mecánico de aviación, no podía decir que era del ejército. Porque hacía poco había vuelto la democracia, yo nací con la democracia, o sea, saquen sus cálculos. Pero yo tenía que decir mecánico de aviones. Ese era mi papá, era como que era tabú. Y recuerdo haber ido, total, porque no sabías, en realidad era una manera de proteger, ¿no? Porque siendo un niño que empieza a primer grado, viste, no sabes con quién te vas a encontrar, quién te puede putear, entonces era una manera de proteger. Pero lo que sí te quiero decir que tuve la posibilidad de estar en Estados Unidos y ahí fue como la primera vez a los 15 años que sentí la libertad de decir que mi papá era militar. Y recuerdo que volví y le dije, papá, me empezaron a tratar como si fuera de la nobleza. Y me dijo, porque ahí reconocen a sus héroes. Y ojo que mi papá, no sé si él se autodefine como héroe. Pero sí lo que les puedo decir es que hay gente que elige dar su vida por la patria y a veces nos acordamos solamente de los veteranos de Malvinas o nos acordamos de los excombatientes, y yo te puedo asegurar que alguien que elige ser parte del ejército argentino no solo entrega su vida, sino que tiene que tener un equipo que también lo lleve a entregar su vida. Y esto hoy lo puedo hablar desde... Bueno, estoy sensible, así que si lloro me van a aguantar. Pero yo te aguanto siempre, mi querida. Lo puedo hablar desde un lugar de sanación. Pero mi papá, yo creo, durante muchos años yo me enojé porque decía, ¿cómo puede ser que tu carrera sea lo más importante? Sin entender todas estas cuestiones que llevaban a ser parte de servicio a la patria, de ser de servicio al país.
Y creo que también una de las cosas que él hizo, y lo hizo primeramente por nosotros, ¿sí? En 2 ocasiones, que fue ser soldado de misiones de paz. O sea, hoy mi papá, yo tengo el honor de tener en casa a alguien que estaba festejando doble, porque mi papá es suboficial mayor retirado del ejército y además es soldado o ex soldado de misiones de paz. Estuvo en la guerra de Croacia, Kosovo, Serbia, bueno, toda esa zona. Y estuvo también, está papá recién recibido con toda la alegría por ser servicio para su patria. Y estuvo también en Chipre. Lo hizo primeramente por una cuestión económica, porque a veces la gente cree que el militar gana fortunas y no es así. Eso fue lo que permitió de pronto, no sé, tener una vida digna, yo poder tener mi regalo de 15 tan soñado. Pero quiero honrar hoy, más allá de a todas las personas que integran el ejército argentino, quiero honrar a sus familiares. No es fácil ser familiar de alguien que elige este estilo de vida. Si vos no te acoplás a ese estilo de vida, no hay posibilidad de poder acompañar en la carrera. Quiero honrar también a mi familia, quiero honrar a sus 2 mujeres, lo voy a hacer. Primeramente a mi mamá, que bueno, que ella eligió formar su familia, eligió irse a La Pampa. Yo nací en La Pampa, chicos, porque ahí estaba destinado papá. Claro, todo esto que vos contás siempre de Pampita, que después en Santa Fe, que soy medio como que no tengo un origen, digo, ¿es porque por esto, por la vida de tu papá? Porque en ese momento, cuando decidieron formar la primera familia de mi papá, mi mamá dejó su facultad, dejó sus estudios para poder acompañarlo. Nací yo ahí. Mi hermano nació en Rosario, pero nos criamos ahí. Una ciudad que hoy no es otro cantar, pero en ese momento papá entraba de guardia de semana. O sea, mi mamá estaba con nosotros bebitos y si pasaba algo, teníamos que vivir los 4 con un sueldo inferior a lo que ganamos jubilado. Esto también lo quiero decir para que vean el reconocimiento. Y también, fundamentalmente, tener que aprender a convivir con la situación de que papá por ahí no está para los primeros pasos o para el día a día o para el acto escolar. Entonces, imagínense que toda mi niñez fue el ejército, el ejército, el ejército. Cuando yo empecé a tomar dimensión, que creo que la primera vez fue a los 10 años cuando papá decide ir a Croacia, papá que era mala palabra, papá que me llegaron a decir en algún momento que ser hija de un militar era ser hija de un asesino. Papá, ¿quién te dijo eso? Eso me dijo una compañera de clases, no así mis profesoras. ¿En qué momento? Me dijo, todos los militares son asesinos. Entonces, si vos sos hija de un militar, sos asesino, a pesar de que mi papá se recibió casi en democracia, ¿no? Pero bueno, siempre fue un tema tabú, siempre. Entonces era el tabú y además el dolor de tener que vivir una niñez sesgada por la entrega a la patria, por la entrega al otro, porque hay que estar a las 3 de la mañana levantándose para transportar un corazón, ¿eh? Y hoy lo vemos y lo vemos en los médicos, pero el que pilotea el avión y el que está ahí atento de que todo funcione, generalmente era parte del ejército, de una realidad que hoy está totalmente ajena o distante. Y hay que estar también, una vez que mi papá termina su familia primera, o por lo menos la rediseña, insertarse como lo hizo no solo mi mamá, sino como lo hizo Gaby, su actual esposa, y decir, che, yo me meto en este baile, ¿no? Que creo que ahí hubo una segunda oportunidad para papá para entender que era el momento de compartir en familia. Hay algo que yo le debo a mi papá, y perdón que sea tan autorreferencial con mi historia, pero quiero que ustedes empiecen a entender y creo a respetar a quien elige ser parte de las Fuerzas Armadas. Parame que antes de que digas eso, digo, sí. Voy a decir una cosa. Yo creo que esto que está diciendo ella, y por eso también es importante lo personal, porque lo dijimos incluso en todo este programa y en todos nuestros programas en general, el hecho de la autenticidad, el hecho de la identidad que tiene cada uno, la historia, nosotros lo blanqueamos muchísimo. O sea, yo te digo, no, sí, yo hago comunicación y también tengo mi historia con esto de la política, podría contar un día mi historia con el arte, con el teatro, con el canto, con otras cosas, o sea, todos somos seres humanos. Y para mí eso es lo importante también de hacer comunicación, que cuando vos ves a la persona, ¿por qué consumís a una persona y no a otra? ¿O por qué consumís a una persona y a otra también? No necesariamente tiene que ser contrario. Digo, porque te interpela esa persona, cómo comunica, desde dónde comunica, tal vez su historia, tal vez... y todo eso es algo que es abierto también, es parte de lo que transmitimos. Si hablamos, por ejemplo, del ejército y ella capaz le sensibiliza algo o ella plantea una cuestión, bueno, es parte de su historia, es parte de mi historia, otras cosas. O sea, todos nos
inundan un montón de sentires, digamos, de lo que vivimos hasta acá y de lo que estamos transitando, digamos, en nuestras vidas todo el tiempo. Somos bastante transparentes, de hecho, Total. en el día a día. Cuando les contamos las cosas, son así. Yo creo que, a ver, una cosa es elegir defender a tu patria por los colores, por lo que te hermana, algo por lo que quiero honrar a él y a todos sus compañeros de todas las compañías que fueron en estos años con las misiones de paz de la ONU a sitios de conflicto, es que además hay un servicio de vocación muy fuerte, porque ustedes piensan que ellos iban a servir a otros hermanos de otras naciones, ¿no? Y estando 6 meses, 1 año lejos de su familia, primero por el progreso y lo voy a poner yo por el progreso, ¿no? Y después por la vocación. En esas misiones de paz, perdón, pero te pregunto, digo, ¿no existía eso de que vos incluso como hija te preguntes o tu mamá, ¿por qué vas ahí? Si ni siquiera es tu patria, si ni siquiera es tu país. Yo me lo planteaba y papá también me decía, era algo que vos no entendés, pero que tengo que hacer, me decía. Y ustedes imaginen que en esa época no existía el WhatsApp, no existían las videollamadas, las llamadas eran carísimas y nos manejábamos por carta o nos cruzábamos toda la ciudad para hablar por radio porque las llamadas eran carísimas. Entonces era como todo un ritual, ¿no? Esto yo quiero que también lo entiendan porque hay gente que, por ejemplo, tiene a sus familiares en la Antártida, 6 bases que hay en la Antártida y a veces están 1 año y es durísimo. Y nosotros, los ciudadanos comunes, no podemos entender el grado de sacrificio que implica hoy ser soldado de la patria. Y no solo eso, sino el desguace pero tremendo que ha vivido el ejército. Mi papá, esto lo voy a hablar yo, y perdón papá si estoy contando cosas que no pedí autorización. Discúlpeme, suboficial mayor, no le pedí autorización, pero yo recuerdo los últimos años de mi papá en la fuerza, donde él, mecánico de aviación, no tenía aviones para arreglar porque habían hecho un desguace del ejército tremendo. Y recuerdo también ¿Esto en qué época estamos hablando? En el gobierno de Cristina. De hecho, en la ciudad de Rosario el ejército dejó de existir, lo enviaron a Curuzucuatiá. Bueno, fue un tema. Hoy el batallón de comunicaciones, de telecomunicaciones, creo que es un parque, no sé qué es, no sé ni qué están haciendo, porque yo voy bastante de turista a Rosario. Pero lo cual me parece una locura que la segunda ciudad del país no tenga ejército. Me parece una barbaridad. Pero nunca voy a olvidar, porque un soldado nunca te va a contar nada. Un soldado te va a mostrar, ¿sí? Yo creo que mi papá un poco me compraba con las facturas y los churros del 25 de mayo, íbamos a las formaciones con mi hermano porque decía, bueno, si ustedes vienen a la formación, después del himno tomamos el chocolate caliente, y yo creo que era como una manera de acercarnos a los valores patrios, pero bueno, nosotros íbamos por el chocolate, vamos a decir la verdad, Pero recuerdo cuando apareció el Ara San Juan, que para mí fue tremendo, y fue lo único que papá me dijo en ese momento, y que yo dije, qué locura esto que está pasando, qué tristeza. Y papá dijo, hoy le tocó a estos hermanos, me podría haber pasado a mí tantas veces. ¿Cuántas veces ustedes piensan que no sé, que son G.I. Joe, las personas que integran el ejército y que están con pistolas acebitas, chicos? Esto lo hablo por mi parte, es mi interpretación, no es una charla que yo tenga habitualmente con papá. Las charlas que tengo con papá acerca de los valores patrios, bueno, él me enseñó todas las marchas que yo sé, marcha de San Lorenzo, junto con mamá. La marcha del aborto no. No, la marcha de las Malvinas, todo eso me lo enseñó papá. Y también me enseñó a pensar, porque a pesar de que él estaba en el ejército cada 24 de diciembre, si bien yo tenía una profesora que la amo, Graciana Assat, que siempre nos invitaba a escuchar las 2 campanas de la historia, papá me decía, yo te voy a contar y vos vas a elegir qué decidir. ¿Cuál es la campana que más te tiene? ¿De diciembre o de marzo? Por las del dudas. 24 de marzo. Ah, ok. No, 24 de marzo, él me decía, estas son las 2 campanas, vos elegí la que consideres, estás más alineada. Él jamás, ni para ser hincha de Boca, ni para respetar el ejército me impuso nada. Tanto que hablamos de la objetividad, sí. Mirá cómo se atan los temas. Bueno, fíjate cómo también es tan importante reconocer. Y yo voy a reconocer a papá, voy a reconocer a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a Gaby, que es la esposa actual de mi papá, y a toda la familia que supo acompañar en el momento de la carrera, los más arduos, los más complicados, los más leves, todo este trayecto, porque yo tuve que aprender
a compartir a mi papá con una nación en el anonimato total. De hecho, hoy él no quiso salir, le propuse entrevistarlo y no quiso, él tiene un perfil muy bajo, pero que sepan los 47 millones de argentinos y las generaciones que ya se fueron, que durante 30 años más o menos, mi papá fue parte de la patria. Y yo elegí acompañar. Y en ese momento me enojé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hoy estoy orgullosa. Estoy orgullosa, entiendo lo que fue su carrera. La Argentina no me debe nada, papá no me debe nada. Yo creo que no les debo nada. Pero bueno, quiero honrar a cada uno de los que integran las Fuerzas Armadas, de quien integran el Ejército Argentino, a todos los camaradas de papá que a veces nos cruzamos, a cada uno que está hoy haciendo guardia, que está acercando al más necesitado, no sé, un abrigo, un paquete de fideos, una porción de comida caliente, a todas esas personas que están dispuestas a entregar la vida por cada uno de nosotros y que nosotros no tenemos ni idea de su nombre. Yo sí voy a dar el nombre de mi papá. Perdón, papá, no te pedí permiso. Suboficial mayor retirado Ricardo Gómez, estoy orgullosa de usted. Y para quienes sepan, mi historia es diferente y elijo hoy compartirla porque las mujeres siempre soñamos con tener un príncipe en casa. Bueno, yo tuve el honor no solo de tener a un suboficial del ejército, un suboficial mayor, no solo de tener a un soldado de misiones de paz de ONU que fue a sitios de conflicto para ayudar a los demás. Yo además, en vez de mi príncipe, tuve a mi propio héroe. Así que le mando un beso grande, espero que me esté mirando, si no me está mirando lo va a haber grabado, pero bueno, espero que no me rete porque soy sus fotos, pero quiero que vean que detrás de todo eso que a veces criticamos hay familias, hay historias, hay renuncias y hay alegrías, pero sobre todo hay honor. Feliz Día del Ejército Argentino para todos. Reconozcamos nuestra historia, la completa, la de los 215 años, y escribamos un nuevo capítulo. Evi, gracias en serio por esto que compartiste, la verdad. Hermoso. Yo traté de, no te acoté tanto, algunas cosas te sumé, pero digo, porque creo que tenías mucho para decir, para soltar. Pues, te pasó en su momento, hay una cosa que, bueno, acá lo hiciste extendido de otra manera, pero en su momento vos tuviste una carta abierta desde tus redes sociales, pero esto es más masivo todavía para poder comentarlo, para poder hablarlo, digamos, y es... ¿Cómo te impacta a vos el hecho de compartir esto? Los pañuelitos, chicos. Por algo los traje. Sí, me preparé el agua antes y los pañuelitos porque dije, por eso estaba todo tirado ahí, pero dije, no me lo voy a llevar allá. Yo creo que hoy, si bien hay un montón de cuestiones que podemos criticarle al gobierno, sí le voy a reconocer la reivindicación de las Fuerzas Armadas y los valores patrios. Creo que hoy tengo la libertad de poder decir, sí, me crié en el seno de un hogar militar. Sí, escucho una marcha y se me eriza la piel. Sí, veo los primeros videos y entiendo el grado de entrega de cada una de esas personas, ¿no? Y agradezco también dos cosas. Agradezco después que se haya estabilizado un poco el tema de los viajes y agradezco también que Argentina, dentro de los conflictos internos que ha tenido, no ha sido una zona de guerra, porque yo sabía que si había guerra el primero que iba a estar era mi papá. De hecho en Malvinas quiso estar y no pudo ir, no lo dejaron. En realidad no sé cómo es esto que vos pedís y no siempre te dan el ok, pero imagínate que si alguien tan joven estaba dispuesto a entregar su vida, nosotros sabíamos que, viste que dicen, la vida es de Dios. Bueno, en el caso de mi papá la vida era primero de Dios, después de Argentina y último era nuestro. Sí. Por eso digo que hay una vida de renuncias y una vida también de gratitud. Empecemos a entender, y también a los que puteamos que no son del ejército. Sí, no cuando puteamos a la policía, a los pilotos, a los marineros. Chicos, atrás hay una historia que no conocemos. Entonces es, creo, también una forma de tomar conciencia, porque después cuando los necesitamos son los primeros que están. Estos, yo siempre digo, se convierten en asesinos el 24 de diciembre,
De marzo. Ay, 24, la tengo con diciembre. ¿Qué pasa en diciembre? El niño Jesús. El niño Jesús. El 24 de marzo. Hace un rato, pará, un segundo. Hace un rato también dijiste 24 de diciembre. Por eso yo dije 24 de diciembre. Yo creo que quiere decir 24 de marzo. Pará. Pero entonces yo pensaba, bueno, y vos decías, y mi papá me cuenta las dos historias para que yo defina. Digo, ¿qué dos historias? El niño Jesús nació y la otra historia, ¿cuál es? 24 de marzo es como que los militares son lo peor. El 2 de abril. No, viste una diferencia de 9 días. No, ya son héroes. Y después son la nada misma. No, basta. Es la misma retórica. El progresismo tiene la misma retórica el 24 de marzo que el 2 de diciembre. En uno le da bronca, en el otro o sos igual, o sea, no sos un héroe de nada, incluso si hubieras, digamos, participado también en las otras cuestiones de la... Uy, se cayó un aro de repente. Bueno, digo, en realidad es la misma retórica. En uno te tienen bronca, en la otra te tienen lástima. Y en realidad ni siquiera te tienen lástima si sos miembro del ejército. Si sos del ejército les chupa un huevo, realmente. Lo único que les importa el 2 de abril al progresismo es salir a llorar por los que no estaban voluntariamente involucrados dentro del servicio militar en esa época. Total. O sea, y tratarlos todo el tiempo cada vez, achicarlos más, tratarlos como si fueran bebés, como no reconocer la proeza heroica de lo que hicieron, digamos. Pero bueno. Total. A ver, hay una cuestión que tenemos que entender, ¿no? Siempre se puede hacer leña del árbol caído. Pero así como los militares no son solamente Videla, tampoco son solo Perón. No se olviden que Perón también era militar. Sí. Pero como hablábamos recién con Pablo, en el periodismo hay un abanico de posibilidades. Dentro de las Fuerzas Armadas hay un abanico de posibilidades. Y te puedo asegurar que la mayor cantidad de personas son personas que lo hacen por vocación. Yo no creo que una persona que haga una carrera militar lo haga ni por el dinero, ni que lo haga por la gloria, porque la verdad que tampoco son marines. O sea, yo creo que lo hacen por una fuerte convicción de que este país lo merece. Entonces, también es una invitación a que honremos a esas personas, no solo como los médicos, como, no sé, como distintos profesionales que luchan para que este país esté mejor. La gente del Ejército y de las Fuerzas Armadas también lo hace desde un anonimato, desde una falta de reconocimiento total, desde el propio desguace que dije. Bueno, empecemos también a honrar nuestra patria, a honrar nuestro país por esos héroes anónimos que no los vemos y que muchas veces los juzgamos sin entender el para qué. Si hay alguien que siempre pone la otra mejilla, siempre va a ser un soldado. Así que mi reconocimiento para todos ellos nuevamente y cada día. Bueno, Evi, hemos concluido el programa de hoy, hemos tenido un montón de cosas que hemos pasado. Mientras tenías tu llanto, dijeron alguien dijo no sé por qué. Porque yo lloré. Una pulsión de decir en vez de decir algo más. Por favor. Bueno, no, pero los invitamos a todos, como decimos siempre, a que nos sigan en todos lados, a que sean parte, que comenten. Nosotros leemos todo, absolutamente todo lo que ustedes ponen lo leemos. Si este video después queda el vivo grabado, y después nosotros subimos las desgrabaciones, todo digamos, en el canal de Sijuro también. Entonces, todos esos momentos en los que se pueden ver y revivir editoriales, secciones de columnas, entrevistas, etiquetado, y queremos ver las opiniones de cada uno de ustedes, porque eso también informa a lo que nosotros vamos a seguir haciendo de ahora en adelante. Y hablando de ahora en adelante... ¿Lo vas a decir vos? No, decilo vos, porque yo estoy llorando. No, pará, en serio, seguí. No. Prometo que paro. Hacemos una pausa, Sena. No, prometo que paro. Bueno, ahora cuando terminemos... Me está bajando la tensión, chicos. Ahora cuando terminemos seguimos llorando. Pero no, y con esto que estamos diciendo de lo nuevo que se viene, por lo menos para lo que es nuestro programa voy a hablar, después el resto hablará cada uno del suyo. Ahora a partir de junio, por lo que tengo la información, vamos a empezar a tener los programas los martes únicamente. Vamos a pasar a nos pasamos la motosierra a nosotros mismos y vamos a pasar a estar los martes únicamente, las mismas 2 horitas de siempre, más contenidos y más power que nunca. Pero cambia el horario, Cambia el horario también. Cambia el horario también. Hay que saberlo eso. Así que... Si hasta ahora nos encontrábamos de 4 a 18, de 4 a 6, ahora nos encontramos... de 15 a 17.
De 3 O sea, a 5 de la tarde, por favor. No se vayan a madrugar para esperar. Agenden, vamos a estar dormidos. poneme un cartelito si podés, si no importa, lo ponemos en las redes, ¿se puede? Martes, solamente martes de 15 a 17, así que Sí. a Rockero que anda por ahí, te prometo que voy a venir los martes. Así que bueno, esto fue lo que les teníamos para decir, transmitir hoy, todo lo que hablamos del periodismo, toda la entrevista que hicimos hoy. Y esto, la idea también es que continúe, a ver, así como les estoy contando cómo vamos a seguir, el planteo es justamente que nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, pero más power y más, digamos, más al hueso, digamos. ¿Por qué? Porque en esas 2 horitas vos vas a tener exactamente lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. Vas a seguir teniendo una apertura de sesiones, vas a seguir teniendo toda la verdad de 1 o 2 invitados, más no sé, pues no creo, porque no da para tanto, ya es demasiado, se achican demasiado las entrevistas. Para 1 o 2 invitados, sus etiquetados frontales, para ver también qué opinan de distintas personalidades o de cuestiones también, y vas a tener todas las mismas columnas. O sea, el contenido va a ser exactamente el mismo, Seguimos igual. No cambia mucho, pero vamos a hacerlo mucho más power los martes de 15 a 17, el nuevo horario de Sijuro, para que se vayan agendando en sus calendarios. Y bueno, si tocan la campanita, si se suscriben tanto ahí en vivo como a Sijuro Arg, que lo pueden buscar así en YouTube, este problema no lo tienen. Siempre van a encontrar los programas en el momento en el que tienen que hacerlo. Y nosotros vamos a seguir dedicándonos con la misma fuerza de siempre a armar este precioso programa que tenemos acá. Así que... Agradecimiento especial a Mijael, que está en la operación técnica, y a Eli, que está en Videograph. Ya que hoy hablábamos del Videograph, hay que reconocer a quien está en el Videograph. Exactamente. Imagínate si le hubieran hecho eso que contó Pablo del 678 a Eli. No, terrible. No, nosotros no lo vamos a hacer tampoco. No lo permitimos. No, porque hay que estar, chicos. Miren que recién le dije, poneme el cartelito, me miró como diciendo, no estaba. Entonces, y salen a poner el pecho. Así que muy bien, un reconocimiento para ellos. Un reconocimiento para todos ellos y ya nos despedimos y nos vemos, como dijimos, desde el próximo martes. A las 15. A las 15 horas. A las 15 todos ahí conectados. Beso grande. Nos vemos. Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de